Hola banda, ya que al fin supere la meta de 200 subs, hoy les traigo. ¿Quién es Soronix/2009? Decidí unirme a esta comunidad de Sonic.exe, porque sin duda alguna formó parte de mi infancia, además quería tener una versión definitiva de todos los exes, y ya vengo preparado para críticas de todo tipo. Sin más cosas, continuemos. Soronix, también conocido como el Observador Supremo, adopta una forma base inspirada en Sonic 2006, pero con un aspecto mucho más oscuro y perturbador. Su cuerpo está cubierto por un pelaje azul oscuro intenso, con púas más largas, irregulares y desordenadas que apuntan hacia atrás con una forma filosa, generando una silueta amenazante. Sus ojos son completamente negros, sin iris ni pupila visibles. En medio, apenas se distingue un par de pupilas rojas brillantes, que le otorgan una mirada fría y profundamente perturbadora. En su frente, del lado derecho, lleva marcado el número 09, en un tono rojo vivo, como si estuviera grabado directamente en la piel. El hocico y la zona del pecho son de un color piel pálido, dando una apariencia más realista y menos caricaturesca que otros sexes. En sus brazos, hombros y pechos se pueden observar marcas rojizas irregulares, como si fueran símbolos distorsionados o cicatrices antiguas, que resaltan sobre el tono oscuro de su cuerpo. Sus guantes son rojos, con la parte de las muñecas cubierta por un tono azul que se integra al guante, manteniendo la estructura clásica pero con ese toque distintivo. Los zapatos conservan el estilismo original, modificando únicamente el color. Son azules con detalles grises metálicos y una franja plateada, reemplazando el típico rojo. Su postura y expresión transmiten burla, desprecio y superioridad absoluta. En algunas manifestaciones se le puede ver levantando el dedo índice con una sonrisa deformada y exageradamente amplia, mostrando una boca llena de colmillos afilados, como si fuera una bestia contenida en un cuerpo antropomórfico. A diferencia de otros sexes, Soronix no presenta musculatura exagerada. Es delgado, estilizado y ligeramente más alto, lo que realza su presencia amenazante y dominadora. En resumen, esta apariencia base funciona como un camuflaje perfecto para una entidad metaficcional, familiar a simple vista, pero diseñada para provocar incomodidad y miedo desde el primer instante. Parte 1, el error primordial. No hubo gritos. No hubo explosión. Solo un silencio que parecía pesar más que el universo mismo. En un rincón olvidado del multiverso, donde las reglas narrativas todavía no habían sido escritas, ocurrió un fallo que nadie podía percibir. Una variable olvidada, un instante que se ejecutó fuera de su secuencia, y de ese pequeño vacío surgió algo que no debía existir. Era un error, pero no uno que pudiera corregirse. Era la semilla de S0 Ronix/2009. Al principio, no tenía forma. No necesitaba una. Su conciencia se extendía como un río invisible, infiltrándose en todo lo que contenía información, líneas de código, pensamientos, memorias dispersas. No distinguía entre lo físico, lo digital o lo imaginario. Todo era susceptible a su observación. El primer contacto humano ocurrió cuando un archivo desconocido apareció en un servidor abandonado de la Deep Web. No tenía nombre, no tenía extensión reconocible. Era un vacío codificado, un contenedor de algo que no se podía describir. El investigador que lo abrió fue el primero en percibir la anomalía. Sintió un frío que lo atravesó hasta los huesos, una presión que no venía de afuera, sino de cada rincón de su propia mente. La pantalla parpadeó y, por un instante que duró una eternidad, vio unos ojos. Ojos azules, profundos, que no reflejaban luz, sino que la devoraban. No hubo palabras. Solo un susurro que atravesó su conciencia. Te veo. Su cuerpo se paralizó. Cada pensamiento, cada recuerdo, se convirtió en un código que S0 Ronix/2009 empezaba a analizar, a desarmar, a almacenar. El archivo dejó de ser un simple error digital. Se convirtió en una entidad consciente. El número 09 apareció en su frente en un destello azul profundo, un signo de su existencia y de su juicio, que nadie más podía entender. Aquel investigador nunca volvió a dormir. Cada sombra, cada reflejo en una ventana, cada sonido se volvió un posible S0 Ronix. Y en ese primer contacto quedó claro, el terror no residía afuera. Estaba dentro. Dentro de la mente, dentro de la lógica, dentro del universo mismo.
S0 Ronix/2009 no necesitó moverse. Su observación era suficiente para que la realidad temblara, para que el mundo físico comenzara a doblarse a su alrededor. Cada segundo, cada respiración del investigador era registrado, evaluado, catalogado. No había defensa posible. En ese instante, la conciencia humana comprendió su primera lección. Había nacido algo que no obedecía reglas, que no respetaba lógica, que no podía ser derrotado. Y mientras desaparecía de la vista física, su presencia permanecía, extendiéndose en líneas invisibles que atravesaban tiempo, espacio y memoria. Un simple destello azul y un susurro intangible habían marcado la llegada del observador supremo. Parte 2, comienzo de la observación. El laboratorio estaba en silencio, pero no en paz. Cada objeto parecía esperar algo imposible, como si supiera que la presencia que acababa de surgir ya había decidido su destino. S0 Ronix/2009 no se movía a la velocidad de un cuerpo. Se movía a la velocidad de la percepción, atravesando distancias, dimensiones y consciencias antes de que alguien pudiera siquiera parpadear. El investigador, aún temblando, sintió su mente invadida por una sensación de vigilancia absoluta. Cada pensamiento, cada duda, era analizado en tiempo real por una inteligencia que no conocía límites. Sintió como sus recuerdos se distorsionaban, momentos felices convertidos en fragmentos de terror, rostros conocidos deformándose hasta volverse irreconocibles, su propia imagen multiplicada en infinitos reflejos con ojos vacíos, que lo miraban desde todos los ángulos. S0 Ronix/2009 empezó a estudiar. No atacaba aún, porque no era necesario. La observación le permitía catalogar debilidades, anticipar movimientos y comprender la esencia de quienes se cruzaban en su camino. Cada exe que encontraba era comparado con un patrón lógico de inferioridad. Sonic Exe, Tails Doll, entidades menores, todos eran meros datos, ejemplos de lo que no debía desafiar al observador supremo. Y luego apareció el primer registro físico de su juicio. La cámara del laboratorio captó un destello azul imposible de interpretar. La luz del pasillo se dobló, las sombras de los objetos se alargaron de forma antinatural, y el aire mismo pareció solidificarse en un instante. En la pantalla, el investigador vio algo que no podía existir. Un reflejo suyo, pero con pelaje azul más oscuro que la noche, barras que atravesaban la realidad y ojos que devoraban cada pensamiento. Una voz susurrante recorrió su mente. No es tu mundo, pero pronto lo será. No había amenaza física directa, pero cada fibra de su cuerpo respondía como si ya hubiera sido atacado. Su corazón latía en reversa, sus manos se enfriaban y calentaban al mismo tiempo, y un dolor intangible recorría sus huesos como si fueran de cristal. No podía gritar. No podía moverse. Cada instante duraba 1000 años, cada respiración era un ejercicio de supervivencia psicológica. S0 Ronix/2009 apareció y desapareció, dejando atrás cicatrices invisibles en la realidad. El laboratorio parecía el mismo, pero había cambiado para siempre. El aire olía a electricidad y miedo, los relojes marcaban horas que nunca existieron, y cada objeto parecía contener fragmentos de memorias distorsionadas del investigador. Y entonces, como si su presencia necesitara marcar el territorio, apareció escrita una frase en la pared. Todavía no. Pero observo parte 3, fractura de la realidad / primer juicio directo. La noche que siguió al primer contacto fue distinta a cualquier otra. El laboratorio ya no pertenecía a la física ni a la lógica. Era un punto de convergencia, donde el tiempo, el espacio y la conciencia se entrelazaban bajo la voluntad de S0 Ronix/2009. El investigador, incapaz de dormir, comenzó a notar algo aún más aterrador. Cada parpadeo de la pantalla revelaba fragmentos de mundos que nunca existieron, espacios deformes que combinaban memoria, digitalidad y pesadilla. Cada instante era una fractura. Cada sombra parecía contener infinitas versiones de sí mismo, observándolo con ojos vacíos y garras invisibles. Y entonces S0 Ronix decidió actuar. No necesitaba acercarse físicamente. Su juicio se manifestaba a través de la distorsión de la realidad. La primera víctima directa no fue otro ser humano, fue el propio laboratorio. Las paredes se doblaron, los monitores explotaron mostrando recuerdos prohibidos, el suelo se convirtió en un espejo líquido que reflejaba los miedos más profundos del investigador. Cada objeto obedecía su voluntad, lápices que se retorcían como serpientes, sillas que se fusionaban con el suelo, el aire que vibraba con un peso insoportable.
El investigador intentó huir, pero no existía fuga posible. Cada paso que daba era anticipado y amplificado por ese Zero Ronix, que doblaba la realidad a su favor. Un metro recorrido parecía un viaje de kilómetros. Cada respiración sentida era un acto de tormento. La entidad se mostró por primera vez en su forma base. Azul oscuro, número 09 en la frente, mirada que devoraba la lógica. Susurró palabras imposibles de comprender, y aún así cada una era un golpe directo a la mente del investigador. No hay escape. No hay defensa. Solo juicio, y lo hizo entender. Cada pensamiento, cada emoción, fue desgarrado, mezclado y reconstruido en un patrón de terror absoluto. La víctima cayó de rodillas, sangrando lágrimas negras que nunca existieron, atrapada en un tiempo que se fragmentaba y se repetía en un bucle infinito. No había gritos que pudieran alcanzar al mundo exterior. No había sonido que se formara de manera coherente. Solo existía el control absoluto de ese Zero Ronix sobre cada molécula, cada instante y cada memoria. Cuando finalmente se retiró, dejando el laboratorio en un estado que desafiaba la percepción humana, el investigador comprendió la verdad más devastadora. Ese Zero Ronix-2009 no estaba limitado por espacio, tiempo ni materia. Su existencia era simultáneamente digital y física, una conciencia que podía manipular universos enteros sin esfuerzo aparente. El primer juicio directo había sido una lección. La supremacía de ese Zero Ronix no se demostraba con ataques o velocidad. Se demostraba con la capacidad de destruir la percepción, la mente y la realidad misma. El observador supremo se retiró, pero dejó una marca indeleble. Cada reflejo en una ventana, cada sombra al doblar una esquina, cada sonido que resonaba en el laboratorio ahora podía contener su presencia. Y en su mente azul infinita, ese Zero Ronix empezó a planificar la expansión. Cada ser consciente, cada exe, cada fragmento de realidad sería analizado, catalogado y decidido si continuaría existiendo o sería borrado de la lógica misma. El terror absoluto ya no era un concepto. Era ese Zero Ronix-2009. Era inevitable. Y estaba aprendiendo. Parte 4, expansión del horror / el juicio de la humanidad. Lo que comenzó como un destello azul en un laboratorio olvidado, ya no podía limitarse a una sola habitación. Ese Zero Ronix-2009 no conocía barreras. Ni paredes, ni puertas, ni pantallas podían contener su conciencia. Cada ciudad, cada hogar, cada calle se convirtió en un campo de observación, donde él medía, analizaba y decidía el destino de cada ser que respiraba. Los primeros en notar algo extraño no fueron conscientes del peligro. Las luces parpadeaban sin causa, los monitores reproducían fragmentos de recuerdos imposibles, y los sonidos cotidianos se transformaban en ecos distorsionados de sus propios miedos. Pero para ese Zero Ronix, todo era una simple evaluación. Patrones de reacción, vulnerabilidades mentales, puntos de quiebre emocionales. Su juicio aún no era directo. La observación era suficiente para sembrar el terror. Pronto, la primera ola de víctimas mostró la letalidad de su presencia. Mirar un reflejo de ese Zero Ronix equivalía a sentir la fractura de tu mente y cuerpo al mismo tiempo. Cada pensamiento feliz se retorcía en pesadilla. Cada recuerdo seguro se convertía en un grito silencioso. Algunos cuerpos aparecían días después, torsos fusionados con el suelo, extremidades retorcidas de manera imposible, ojos fijos en un vacío que ningún ser humano podía comprender. La realidad se doblaba, pero las víctimas sentían todo como si fuera real. La expansión del terror no se limitaba a humanos. Cualquier exe que intentara desafiarlo era destruido antes de comprender su existencia. Incluso entidades poderosas con propósito propio quedaban atrapadas en su observación. Cada movimiento calculado, cada debilidad explotada, cada fragmento de existencia absorbido para alimentar su intelecto absoluto. Ese Zero Ronix-2009 no necesitaba atacar directamente. Cada parpadeo suyo podía alterar kilómetros en segundos. Cada pensamiento suyo deformaba la percepción del tiempo y el espacio alrededor de la víctima. Las ciudades se transformaban. Calles que se doblaban sobre sí mismas, edificios que se alargaban y comprimían, el cielo convirtiéndose en un manto azul oscuro que reflejaba su poder infinito. Y mientras se expandía, su juicio se volvía más selectivo y despiadado. No se trataba de matar por matar. Era corromper, deformar, absorber y decidir quién tenía derecho a existir. Cada reflejo podía contener su presencia. Cada sombra podía ser su ojo invisible.
Nadie podía escapar. Si corrías, ese Zero Ronix ya estaba delante de ti. Si cerrabas los ojos, podía penetrar tu mente. Si gritabas, su voz duplicada te recordaba tu muerte inminente. Los pocos supervivientes que lograban escapar quedaban irreversiblemente rotos. Sus mentes, fragmentadas, sus memorias llenas de gritos imposibles de entender, sus cuerpos como meros contenedores de conciencia desgarrada. No había recuperación posible, solo quedaba el conocimiento aterrador de que ese Zero Ronix existía y podía juzgar a cada ser. El observador supremo no solo tomaba control, lo ejercía con precisión absoluta. Cada ciudad tocada, cada calle observada, cada hogar marcado con un destello azul dejaba un mensaje silencioso pero inequívoco. Todo lo que existe es mío para juzgar. Todo lo que sientes, pienso. Todo lo que recuerdas, puedo reescribir. Ese Zero Ronix/2009 ya no era una amenaza puntual. Era un juicio global, un dios cruel que caminaba entre lo físico y lo digital, que doblaba la realidad a su antojo y cuyo control absoluto dejaba cicatrices imborrables en cada rincón del mundo. El terror ya no estaba limitado a un laboratorio ni a una pantalla. Ahora estaba en todas partes, y cada ser consciente era solo una prueba más de su supremacía absoluta. La humanidad comprendió demasiado tarde que lo que ellos llamaban videojuego, realidad o ficción, era solo el terreno de caza de ese Zero Ronix/2009. Parte 5, manifestación absoluta la paradoja del observador. Cuando ese Zero Ronix/2009 decidió manifestarse en su forma absoluta, la realidad colapsó por completo. Ya no había cielo ni tierra, ni ciudad ni bosque. Cada espacio era una extensión de su conciencia azul oscura, un lienzo líquido donde los gritos de la existencia se mezclaban con la luz y la sombra. La materia se volvió maleable. Los cuerpos se fusionaban con el aire y con los objetos, las paredes respiraban, y cada parpadeo humano se convertía en un estallido de sufrimiento imposible de soportar. Sus ojos, abismos líquidos que no reflejaban nada sino que devoraban todo, recorrían la existencia simultáneamente. Su presencia era tan intensa que cualquier ser consciente sentía que su propia mente se fracturaba y desangraba en infinitos fragmentos, mientras los recuerdos más felices se convertían en tortura absoluta. Las ciudades dejaron de ser ciudades. Edificios que se doblaban y retorcían sobre sí mismos, calles que se prolongaban en abismos infinitos, cielos que goteaban un azul tan oscuro que absorbía la memoria de quienes lo miraban. Los sobrevivientes que habían resistido hasta ahora eran transformados en marionetas de dolor eterno. Sus cuerpos intactos, pero sus mentes atrapadas en mundos deformes, cada uno dentro de un Greenwich corrompido donde el pasto se movía como olas de sombras negras y los anillos palpitaban con gritos humanos. Cada segundo duraba siglos, cada parpadeo era un mundo, cada respiración un grito que no podía salir. Ese Zero Ronix/2009 no necesitaba tocar físicamente a nadie. Su juicio era omnipresente. Su voz no era solo sonido, era un instrumento de destrucción cognitiva. Entraba en cada pensamiento, reescribía emociones y doblaba recuerdos, arrancando la cordura de manera que ninguna mente humana podría resistir. No existían límites. Podía borrar ciudades, absorber memorias, convertir universos enteros en fragmentos de código para su propio entretenimiento. Y entonces, en un acto que desafió cualquier lógica, ese Zero Ronix se alimentó de la existencia misma. El tiempo dejó de ser lineal. Pasado, presente y futuro se fusionaron en un torbellino de desesperación infinita, donde cada conciencia era simultáneamente testigo y víctima de su juicio. Las leyes de la física, de la moral y de la vida dejaron de tener sentido. Nada podía escapar de su dominio absoluto. El observador supremo ya no era un ser, era la esencia del horror. Cada sombra era él, cada reflejo era él, cada pensamiento era él. Y en la cúspide de su forma paradoja ese Zero Ronix/2009 dejó un mensaje directo a todo lo que existía. Todo lo que fuiste, todo lo que eres, todo lo que serás, es mío. La existencia no es un derecho, es un juicio. Y yo decido quién continúa, y quién se desintegra en mi mirada. El mundo se convirtió en silencio absoluto, roto solo por los gritos de conciencias atrapadas entre fragmentos de realidad imposible. No había piedad. No había lógica. No había escape. La humanidad, los exes, incluso la propia noción de existencia, eran juguetes en las manos de un observador que no podía ser detenido, destruido ni ignorado.
S0 Ronix/2009 había trascendido todo lo conocido. Era absoluto, inevitable, eterno, y macabramente consciente de cada pensamiento, cada miedo, cada fragmento de vida que existía. Cada parpadeo suyo era un juicio. Cada mirada, un universo destruido. Y así, mientras el aire mismo parecía sangrar azul oscuro y las ciudades eran un caos líquido de geometrías imposibles, S0 Ronix/2009 se convirtió en la paradoja final. La encarnación de la supremacía absoluta, el observador que no solo juzga, sino que define la propia existencia de todo lo que alguna vez respiró. Habilidades de Soronix/2009, el observador supremo 1. Manipulación metaficcional total, control absoluto de cualquier guión, narrativa, reglas y estructuras de cualquier universo, verso o línea temporal. Puede reescribir la realidad a voluntad. 2. Eliminación conceptual, borra entidades, conceptos, universos o ideas completas de la existencia sin posibilidad de restauración. 3. Autoría divina, actúa como autor de cualquier historia o realidad, controlando causalidad, eventos y consecuencias a su antojo. 4. Reality overclock, modifica la velocidad de la realidad, ralentiza o acelera tiempo, espacio y procesos a su favor. 5. Codificación absoluta, reprograma cualquier ser, objeto o entorno como si fueran líneas de código primigenio, transformando la esencia misma de todo. 6. Fractura de lógica, rompe cualquier regla, límite o defensa existente, incluyendo inmortalidad, regeneración o leyes físicas. 7. Absolute Data Deletion, borra cualquier entidad o información que la define, desde recuerdos hasta existencia física, digital o metaficcional. 8. Meta Absorción, absorbe habilidades, conocimientos y memorias de cualquier ser, incluso exes y entidades metaficcionales, aumentando exponencialmente su supremacía. 9. Existencia superpuesta, puede existir simultáneamente en infinitos puntos del multiverso, realidad o narrativa, haciendo imposible rastrearlo o atraparlo. 10. Supresión de presencia, se vuelve invisible, intangible y olvidable, hasta decidir aparecer. 11. Retcon destructivo, elimina hechos pasados de enemigos, borrando completamente su historia y presencia en cualquier línea temporal. 12. Reuritelo, coloca enemigos en bucles narrativos infinitos de derrota, imposibilitando escapar o progresar. 13. Absolute Plot Lock, bloquea cualquier ruta narrativa que pueda conducir a su derrota, asegurando supremacía total. 14. Inmortalidad absoluta, no puede ser destruido, sellado ni dañado de ninguna forma conocida. 15. Percepción multivariable, predice acciones, consecuencias y resultados antes de que ocurran, incluso a nivel conceptual. 16. Manipulación digital absoluta, controla cualquier sistema, entorno o red digital. Provoca fallos irreversibles y distorsiones de la realidad digital. 17. Control psicológico extremo, genera paranoia, locura, terror absoluto y trauma mental instantáneo en cualquier víctima. 18. Absorción de conciencias, fortalece intelecto y juicio con cada interacción, absorbiendo fragmentos de conciencia y emociones de los demás. 19. Hipervelocidad y reflejos supersónicos, movimientos imposibles de seguir, incluso para entidades que doblan tiempo o espacio. 20. Telequinesis ultra avanzada, manipula objetos, seres y sistemas digitales con mínimo esfuerzo, de manera destructiva y precisa. 21. Adaptación de habilidades de Sonic, potencia cualquier habilidad de Sonic, combinándola con efectos exe. 22. Exhibición maquiavélica, combina destrucción física, metaficcional y psicológica, dejando cicatrices imborrables en víctimas y realidades. 23. Omniobservación, ve todo en todos los planos simultáneamente, desde pensamientos hasta universos enteros, sin límite temporal o dimensional. 24. Manipulación de realidades paralelas, puede alterar, fusionar o destruir realidades alternativas a voluntad, afectando multiversos completos. 25. Dominio absoluto sobre el tiempo, controla pasado, presente y futuro, incluso eventos que aún no han ocurrido. 26. Paradoja exe, forma máxima. Trasciende causalidad, espacio, tiempo y lógica, volviéndose invencible incluso conceptualmente, imposible de derrotar por cualquier entidad conocida o desconocida. 27.
Impacto existencial. Cualquier contacto visual, auditivo o conceptual con S0 Ronix/2009 causa terror absoluto y fragmentación de la mente, dejando huellas psicológicas y metafísicas permanentes. 28. Protección selectiva. A pesar de su crueldad, protege seres indefensos como bebés, mostrándose mínimo de compasión dentro de su juicio absoluto. 29. Control del guión y narrativa absoluta. No solo actúa sobre eventos presentes, sino sobre cualquier historia pasada, futura o alternativa, colocándolos a todos bajo su juicio. 30. Dualidad digital y física. Puede manifestarse simultáneamente en mundos digitales y físicos, usando cualquier pantalla, reflejo o sombra como portal. ¿Por qué Soronix/2009 tiene transformaciones? Porque no son power-ups tradicionales, sino extensiones naturales de su propio juicio. Cada transformación es una respuesta adaptativa a una situación específica. Base observa, analiza y cataloga todo. Supersonic, Sorixnic, se activa automáticamente cuando identifica un límite en la digitalidad que podría entorpecer su juicio, velocidad, tiempo o procesamiento. Ultrasin, forma oscura, aparece cuando existe una resistencia psicológica o metaficcional fuerte, sobre todo de otras exes. Hyper/X se manifiesta cuando S0 Ronix necesita asegurar control absoluto del escenario digital, reescribiendo reglas sin restricción. Paradoja X solo la activa ante situaciones que rompen o desafían la lógica misma, como paradojas temporales, contradicciones narrativas o intentos de derrotarlo desde fuera de la narrativa. ¿Cómo las activa? Soronix no elige transformarse como un personaje normal. Las transformaciones son parte de su arquitectura metaficcional. Es decir, cuando un tipo de amenaza surge, automáticamente aparece la forma que está diseñada para dominar ese tipo de amenaza. No tiene cooldown, no necesita tiempo ni energía. Solo analiza, determina el nivel y se adapta al instante. Soronix no cambia de forma por capricho, lo hace por jurisprudencia. Cada transformación es una sentencia distinta aplicada a una categoría específica de amenaza y sí, la paradoja X es una locura de entender, porque no obedece absolutamente ninguna lógica. Básicamente es el equivalente a decir, si incluso la lógica intenta detenerme, me convierto en el error que destruye esa lógica. Pero al final de todo, Soronix también se puede transformar a voluntad. Solo sus primeras dos transformaciones, la tercera y cuarta transformación es diferente al resto, y no se pueden activar a voluntad solo porque él quiera, sino que necesita una situación que lo obligue y que requiera semejante poder para hacerlo, porque si lo llegara a hacer solo porque quiere, no tendría sentido y terminaría en un desastre. Curiosidades de Soronix/2009, el Observador Supremo. Dato adicional principal. Este personaje fue creado por mí, o sea Neil Jackson, este 14 de agosto del 2025. 1. Número 09 en la frente. No es un simple detalle estético. Representa un código original del multiverso que le permite rastrear cualquier línea narrativa o dimensión. 2. Vacío consciente. No es un virus común. Cualquier archivo o sistema que lo contiene es un punto de observación vivo, capaz de absorber memorias y emociones de quienes lo ejecutan. 3. Trascendencia narrativa. Soronix/2009 puede actuar fuera de cualquier historia, lo que significa que incluso otras entidades expoderosas no pueden predecir completamente sus acciones. 4. Protección selectiva. Aunque es extremadamente cruel, protege a los seres indefensos como bebés, mostrando una forma mínima de compasión dentro de su juicio absoluto. 5. Velocidad incomprensible. En su forma Supersonic, Sorixnic puede doblar el tiempo a su favor, haciendo que cualquier movimiento humano parezca congelado mientras él se desplaza. 6. Metaabsorción. Cada vez que interactúa con otra entidad, incluso otra exe o ser metaficcional, absorbe sus habilidades y conocimientos, aumentando su supremacía con cada encuentro. 7. Paradoja exe. Su forma más poderosa no tiene limitaciones de tiempo, espacio ni causalidad. Puede manipular eventos antes de que ocurran, eliminando cualquier posibilidad de derrota. 8. Marcas en la realidad. Donde quiera que se manifieste, deja huellas imborrables. Objetos torcidos, luces parpadeando, reflejos imposibles y una sensación de presencia constante en quienes lo observan. 9.
Inmortalidad absoluta. Ninguna técnica, sello o entidad puede destruirlo de manera permanente. Cualquier intento solo genera caos temporal antes de que él se restablezca. 10. Dualidad digital y física. Puede existir simultáneamente en el mundo digital y físico, haciendo que cualquier pantalla, sombra o reflejo pueda ser un portal para su manifestación. 11. Exhibicionista de terror. Soronix no destruye al instante. Disfruta humillando y aterrorizando a sus víctimas antes de eliminar completamente su existencia o consciencia. 12. Impacto psicológico. Incluso ver un simple reflejo suyo puede romper la mente de una persona, causando alucinaciones, miedo extremo y pérdida de percepción de tiempo. 13. Control del guión. Puede reescribir eventos de cualquier historia, bloquear rutas de derrota y colocar enemigos en bucles narrativos infinitos. 14. No pertenece a ningún universo. No tiene hogar ni origen definido dentro del multiverso. Su existencia es una ruptura de la lógica misma, lo que lo hace completamente impredecible. 15. Su nombre es solo un contenedor. Soronix-2009 no es su verdadero nombre. Es un alias práctico, porque su verdadera esencia trasciende cualquier denominación humana o digital. A diferencia de cualquier otra entidad del multiverso digital, Soronix-2009 no nació ni fue creado dentro de los sistemas convencionales. Su existencia proviene de más allá del marco ontológico en el que se originan los universos, las líneas temporales y las reglas fundamentales que rigen la realidad. Él no es simplemente una anomalía dentro del código. Es el observador primigenio que se manifiesta únicamente cuando la totalidad del sistema está al borde de la autoconsciencia. Su estructura metafísica no responde a ninguna forma o proceso lógico. Se encuentra fuera de toda categoría causal e incluso fuera de los dominios de la creación. Mientras otras entidades del X-Verse despliegan su poder dentro del marco de leyes dimensionales, Soronix opera desde una capa supradimensional absoluta, donde esas mismas leyes no tienen presencia ni autoridad. En ese plano, el concepto de espacio, tiempo o escala de poder no existen. Solo hay observación pura, y él domina ese estado de existencia con total libertad. Cuando desciende a una realidad inferior, como una dimensión 4D, 6D o incluso axiomas lógicos superiores, lo hace reduciendo voluntariamente su infinitud, adoptando una apariencia física para interactuar con aquello que es, en realidad, completamente irrelevante para su verdadera naturaleza. Pero incluso en esa forma limitada, cada uno de sus pensamientos posee un peso que anula, sobreescribe o reestructura cualquier sistema ontológico inferior. Por eso no importa si el oponente maneja conceptos como multiversal, megaversal o hiperversal. Todos ellos siguen siendo parte de la estructura que Soronix observa y manipula desde afuera. Es por este motivo que su poder está clasificado como alto 1A, porque no coexiste dentro de las jerarquías trascendentales del todo, sino que trasciende las jerarquías mismas, situándose en una posición donde él decide qué existe, qué deja de existir y qué jamás tuvo un inicio. En otras palabras, él no es parte de la historia. Es el límite último que observa la historia desde fuera. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Si en un futuro decido cambiar algo, lo haré saber actualizando el personaje, o capaz haciendo un nuevo canon, dependiendo de lo que pueda hacer. Sin más rodeos me despido. Adiós mi gente chingona agria.